Hermanos, soy Emperatriz Ayala Jiménez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, enviando mi tarea número 13, cuyo tema fue Análisis de la destrucción de un reino demoníaco. Esto sabemos que es un mandato del Señor cuando en Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que no estamos haciendo nada que el Señor no nos esté ordenando. Esto es bíblico y nosotros debemos de obedecer, de acatar las órdenes del Señor. Porque sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo el que le da la autoridad a su iglesia. El mismo Padre Celestial primero le da la autoridad a Jesús y después Jesús la delega a su iglesia. Entonces es un mandato del Señor y Él es el que nos da el poder para nosotros poder ir en su nombre a hacer esta obra. Pero sí es importante saber quiénes somos en Cristo Jesús, cómo ya fuimos comprados a precio de sangre que nuestro Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Eh, y cuando vamos a hacer una liberación, nosotros vamos a pedir que se presente el demonio de mayor a alto rango. Sabemos que puede haber diversos reinos en una persona. Ya lo habíamos visto en otras clases donde eh, puede haber reinos de manera individual, como por ejemplo lo decía, puede haber un reino de brujería, pero también un reino que entró por medio de la pornografía, otro por las enfermedades, etcétera. Entonces nosotros vamos a pedir que se presente el demonio de mayor rango que está en la persona. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a un demonio mayor por encima de los otros, para que en el nombre de Jesús saque a los otros reinos. Esto es someter a unos demonios a la autoridad de otros. Ahí nos presentaron un video muy importante donde el hermano Roger nos decía que esa liberación ya tenía hora y media de haberse iniciado. Y vemos cómo la mujer está en un llanto, ¿sí? Y lo que estaba ahí pues era un espíritu de miedo, aparte de que ella se negaba a hablar en español, y hablaba en otras lenguas y de pronto en inglés, y el hermano le daba la orden de que dejara de llorar y de que hablara en español. Y entonces el hermano siempre trata de llevar al demonio a que reconozca la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces le decía al demonio, esta mujer ya entregó su vida a Jesús. Y él decía, sí, pero es como una bebé cristiana. Ella es muy pecadora, ha sido muy pecadora. Y el hermano le decía, tienes razón, pero al ser de Cristo Jesús, Él ya se puso en el lugar de esta mujer, Él ya sufrió en la cruz todo lo que a ella le correspondía. Y trata de llevar al demonio a la obra de Jesús. Esta mujer no debe sufrir más, ya le entregó su vida a Jesucristo. En esta liberación vemos cómo los demonios que se presentan al principio no son los de más alto rango. Se presenta uno que dice que es como de segundo o tercer rango y que había otro más grande. Entonces el hermano Roger, que es el liberador en ese momento, le dice, te haces a un lado y voy a llamar al de mayor rango. Y entonces le empieza a ordenar al espíritu de mayor rango que salga de la oscuridad. Cuando ya aparece el de más alto rango, se identifica como yo soy el que soy. O sea, las mismas palabras de Dios. Por lo que vemos, hermanos, los demonios conocen también perfectamente la palabra de Dios y pueden usarla y eh, pueden manipularnos en un momento dado si nosotros no nos conducimos con autoridad. De ahí que sea tan importante, hermanos, esta preparación, siempre tratar de llamar al de mayor alto rango y cuando ya aparece la liberación va a ser más sencilla que cuando estamos luchando con los demonios de menor jerarquía. Eh, es una gran enseñanza. Vemos una liberación diferente y nos demuestra que todas las liberaciones son diferentes.
Pero resumiendo, nosotros debemos siempre de pedir al demonio de mayor alto rango y que él haga el trabajo. Como dice el hermano Roger, es ponerlos a trabajar. O sea, que él mismo eche fuera a los que hay dentro. Nosotros tenemos que ir teniendo solo cuidado de que todo lo que nos digan lo sustenten ante el trono de Jehová. Y tener mucho discernimiento de espíritus, hermano, para saber cuando en verdad esto está sucediendo. Gracias, hermanos. Dios les bendice.